Todos, me da gusto verles. ¿Dónde andaban? Que no los había visto. Sí los había visto, los vi ahí en las cámaras a todos. Ahí me di cuenta quién llegó y quién no llegó. Así que siempre estamos conectados también. Cuando no estamos aquí en casa, no ando de gira artística. Estamos atendiendo a otros pastores donde Dios nos ha permitido trabajar también, así que pedimos sus oraciones también cuando no estemos aquí, pero cuando no estamos aquí la palabra no falta, ¿verdad que no? Siempre hay palabra. Y hoy no es la excepción. Vamos a compartir un mensaje dentro de la serie que hemos venido desarrollando, titulada Los milagros de Dios y sus propósitos. Los milagros de Dios y sus propósitos. Y hoy quiero hablarle a la familia, porque la familia es un milagro de Dios también. Yo creo que todos de alguna manera tenemos una familia o formamos una familia. Sin embargo, podemos darnos cuenta también que hay personas que no tienen una familia, que viven en las calles, viven en la indigencia, viven en la soledad. Pero usted y yo que estamos aquí tenemos la bendición de tener una familia, ¿verdad que sí? De tener una familia y ser parte de una familia. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable al corazón y que, como siempre Él lo hace, nos ministre con su palabra. Así que le invito a que incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Siempre has sido bueno con nosotros, nunca nos has dejado. Tú eres Padre de multitudes, eres Padre de misericordia, eres Padre eterno, eres Dios de toda consolación. Eres Padre de huérfanos y eres defensor de las viudas. Y eres nuestro Padre que está en el cielo y que estás ahí sentado, gobernando con poder y con toda autoridad, Señor. Gracias por habernos engendrado en tu familia, en la familia de Dios. Ahora podemos decir que ya no somos huérfanos, te tenemos a ti y tú eres nuestro Padre que estás en el cielo. Santificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, loamos tu nombre y pedimos que en esta tarde, Señor, ministres nuestro corazón como siempre tú lo haces con tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Quiero invitarle que vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Para todos los que anotan, ahí está el título en la pantalla. La familia, un milagro de Dios. Yo les decía a los hermanos que vinieron el miércoles que es bueno que usted haga el buen hábito de traer una libreta y hacer sus propias anotaciones para que no deje que los mensajes solamente lleguen aquí a nuestra mente. Y es bueno a veces hacer nuestras anotaciones y luego volver a revisarlas. Cada que yo estoy sentado recibiendo una palabra, tengo por costumbre, y esto lo desarrollé desde hace muchos años, independientemente de quién predique, siempre desarrollé el buen hábito de hacer mis notas, y tengo cuadernos y cuadernos de notas, donde siempre cuando voy ahí son como pequeñas semillas que luego Dios me va dando, y esas semillitas les echamos el agua de la meditación, de la oración, y brotan. Y entonces vienen y surgen los mensajes. Entonces, anote usted por ahí sus semillitas y pídale a Dios que le ayude a que esas semillitas broten. Bien, entonces la familia, un milagro de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, hablando de la creación, Dios como el creador, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escuche cómo dice el versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, aquí está
La bendición de la formación de la familia. Una vez que Dios los bendice, les dice ahora: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este principio de la multiplicación o del ser fructífero no puede haber una multiplicación del ser humano, o no podía. Dios en su infinita soberanía y misericordia y omnisciencia, Dios sabía que la multiplicación o esta instrucción que les estaba dando, en este caso a Adán y a Eva, Él sabía que no podía venir este principio de multiplicación un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Y es clara la Biblia, ¿sí? Por eso los creó, varón y hembra los creó. La familia, de acuerdo al diseño de Dios, si usted no lo sabía, ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios y en el plan de Dios para la humanidad, ¿sí? Que nos quede bien claro esto. La familia es la unidad más importante en esta vida. De hecho, el término hebreo que traduce familia aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento, mostrando así la importancia que Dios le da a la familia. Por ejemplo, solo por mencionar algunos textos que hablan acerca de la familia, dice Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios, hablando una palabra para bendecir a Abraham, le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted sabía, pero hoy en el Nuevo Testamento, esa bendición que Dios habló hace miles y miles de años atrás, esa bendición nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Y seguirá alcanzando a todos aquellos que vengan a los pies de Jesucristo. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Por eso hay que bendecirnos, hermanos. No hay que maldecirnos. Dios no se equivocó, Jesús no se equivoca, porque cuando habla en el Sermón del Monte, Él habla de bendecir y no maldecir aún a nuestros enemigos, ¿sí? Porque si luego eventualmente de nuestra boca, acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de la abundancia de nuestro corazón salen palabras para maldecir o hablar mal de alguien, no estamos en la voluntad del Señor. Entonces, maldeciré al que te maldijere, pero le dice a Abraham: benditas en ti serán todas las familias de la tierra. En el Salmo 68:6, David dijo: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Usted y yo, cuando andábamos allá en el mundo, andábamos como desamparados, pero además andábamos dispersos como ovejas sin pastor. Pero cuando venimos a los pies del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos amparó con su presencia, ¿sí? Vino a traer salud espiritual a nuestra vida, vino a renovar nuestra mente, sigue trabajando en nosotros, seguirá trabajando en nosotros hasta que los días de nuestra vida en este mundo terminen. Ese proceso no se va a terminar, pero Él hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cuántos andaban desamparados? Sí, pero ahora tenemos el amparo de Dios. Qué bendición. La familia formada pues por un hombre y una mujer es la única institución capaz de velar, escuchen esto, porque yo le estoy hablando al hombre como a la mujer, que formamos una familia, pero es posible que aquí haya alguna mujer viuda, algún varón que es viudo o que está solo, pero de una o de otra manera todos formamos parte de una familia. Entonces, la familia es la única institución que es capaz de velar, de cuidar, de amparar, de proteger y apoyar a cada uno de sus miembros. Nadie más. Yo soy responsable como la cabeza del hogar, soy responsable de velar, de cuidar, de amparar, de proteger y apoyar a mi familia, ¿sí?
Pero como pastor tengo una responsabilidad también de apoyar y velar e instruir a la familia de Dios. Para eso fui llamado también, para cuidar de la familia de Dios y no maltratar a la familia de Dios, ¿sí? Dios no nos ve como extraños, Dios nos ve como sus hijos. Y esto tenemos que entenderlo, porque a veces como que se nos escapa la idea de que no, tengo tantos problemas porque se me hace que yo no soy hijo de Dios. Si tú naciste de nuevo, puedes tener la plena certeza y seguridad que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, Dios nos ve entonces como sus hijos, pero también Él nos ve como miembros de su familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19 se confirma esto que acabo de mencionar. Dice Pablo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los santos. Santo es una persona apartada, consagrada para Dios. Somos miembros los unos de los otros, conciudadanos los unos de los otros y miembros, dígalo, de la familia de Dios. Yo soy un miembro de la familia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como miembros de la familia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pelearnos? ¿Murmurar los unos de los otros? ¿Cuidarnos los unos de los otros o cuidarnos los unos a los otros? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos y bendecirnos. Dice Pablo ahora en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, les dice: así que, según tengamos oportunidad, y todos los días el Señor nos da oportunidades, dice, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de Dios, ¿verdad? Esas son algunas de nuestras responsabilidades que tenemos para los que tenemos una familia, pero también para los que formamos parte de una familia. Tenemos el deber de cuidarnos los unos a los otros y hacer el bien los unos a los otros, mayormente a los de la familia de la fe. La familia, su valor, su función y su misión dentro de esta sociedad es clara y además es incuestionable. La familia es la base donde se inicia el desarrollo de una persona, donde se le enseñan a la persona, al niño, cuando va creciendo, se le enseñan los valores morales, pero también los que somos cristianos debemos enseñarle los valores cristianos. Y estos valores morales y los valores cristianos, escuchen, se deben de enseñar en el contexto de la familia. No digamos como padres, pues los voy a llevar a la iglesia para que ahí les enseñen en lo que consiste la vida cristiana. No, es responsabilidad de ustedes enseñarles los asuntos que tienen que ver con la vida cristiana. Nosotros aquí reforzamos lo que usted les está enseñando en su casa. Si no les enseña nada, pues bueno, usted tiene un problema o tendrá más adelante un problema. Entonces, en el desarrollo de la vida de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad, los padres de familia, de enseñarles los asuntos de la vida cristiana en el contexto de la familia. Que enseñarles a orar, enseñarles a depender de Dios, no a depender de nosotros mismos como padres, enseñarles a nuestros hijos a que las necesidades Dios no las suple para poder ayudarles a suplir a ellos sus propias necesidades. Entonces, estas enseñanzas que le demos a nuestros hijos en el contexto de la familia serán determinantes para que ellos vayan creando principios, para que vayan desarrollando habilidades, para que vayan cumpliendo ellos sus objetivos personales y objetivos que les ayuden a nuestros hijos, escuchen esto, a estar preparados para la eternidad. Es muy triste, es lamentable también que haya padres de familia, yo lo he dicho anteriormente, que se desgastan y trabajan de sol a sol para proveerle a sus hijos de una carrera, pagar sus estudios, y eso es muy bueno.
Pero luego le dicen a los hijos, yo quiero que usted se prepare para que sea un buen médico, un buen abogado, un buen profesionista. ¡Qué bueno! Hay que enseñarle eso a nuestros hijos. Pero yo les he dicho que sea un buen médico cristiano, un buen abogado cristiano, que mucha falta hacen. ¿Sí? Un buen abogado cristiano, un buen profesionista cristiano, que estén preparados no solamente en los asuntos de la vida, sino también en los asuntos de la vida eterna. Por cierto, ¿qué tan preparados estarán tus hijos para la eternidad? ¿Qué tan preparados están? Si el día de hoy Dios decide llevarse a uno de tus hijos, ¿crees que llevarse a uno de tus hijos, crees que se irían con el Señor y pasarían toda la eternidad con Él? ¡Ay, qué silencio! ¿Por qué digo todo esto? Bueno, escuchen esto. Para nadie es algo que ignoramos, pero si usted no sabía, hay una agenda contra la familia y principalmente contra la familia cristiana. Hay una agenda bien delineada que va en contra de la familia cristiana. Estamos viviendo en medio de una revolución sexual, una revolución social. Los cambios que estamos experimentando hoy por hoy en la sociedad, una sociedad cada vez más corrupta, una sociedad cada vez más incrédula. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está en contra de la familia formada de acuerdo al diseño de Dios. Hay muchas cosas. Nuestros hijos están siendo tremendamente bombardeados en las escuelas en todos los niveles. Van a seguir siendo bombardeados más nuestros hijos, y especialmente los hijos cristianos. Los cambios en la economía, donde hoy por hoy hay muy pocos ricos y miles de pobres alrededor del mundo. Hasta ahí tenemos cambios. La política y sus políticos legislan y aprueban leyes, lo voy a decir así, leyes progresistas en contra de la familia y de acuerdo al diseño de la familia creada de acuerdo al diseño de Dios. ¿Estamos claros de eso que está sucediendo? ¿Sí lo está viendo lo que está sucediendo? Todo esto y muchas otras cosas más que no tengo el tiempo para seguirlo mencionando, pero todo esto está atentando no solamente contra la moral, sino contra la sexualidad de las personas, y no solamente ha venido a afectar la sociedad, sino ha venido a afectar la familia. Todos esos cambios y muchos más, escuchen, han sorprendido a muchos que forman parte de una familia, pero no han sorprendido a Dios. Y si digo esto, no solo lo digo porque yo sé que Dios es omnisciente y todo lo sabe, y es obvio que a Dios nada lo sorprende, sino también digo esto porque Dios, como creador y como creador sabio del hombre, conoce que en la medida en que el hombre se va alejando más de Él y de su palabra, en esa misma medida el ser humano comienza a experimentar grados cada vez mayor de libertinaje, de satisfacción de la carne, los cuales al final del camino terminan por esclavizarlos. Por eso vemos a tanto depredador sexual, vemos a tanto esclavo en las drogas, en la violencia y tantas cosas. Y es justamente en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viendo alrededor de nuestra sociedad, de las personas que no conocen al Señor, es en ese momento en que el hombre, como creación de Dios, necesita el milagro de la salvación y de la justificación. Por eso hay que predicar el evangelio, para que surja ese milagro de la salvación y entonces una persona pueda tener la convicción de que ha sido justificada por el Señor. De eso ya les hablaron la semana pasada. Bueno, teniendo todo esto en mente, recordemos que un milagro, como Dios me lo hizo entender, es la impartición de un favor sobrenatural inmerecido,
que viene de parte del único Dios verdadero para el beneficio de sus criaturas. Dios nos ha bendecido con la salvación, Dios nos ha bendecido con la justificación que no merecíamos, y eso es un milagro de Dios. Pero es importante que no solamente veamos el milagro, sino que veamos lo que está detrás de sus milagros. Es decir, cuáles son los propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros al manifestar un hecho milagroso en nuestra vida. Entonces, cuando sus criaturas, nosotros como criaturas, vemos lo que hay detrás de sus milagros desde la perspectiva, desde el lente de Dios, nos damos cuenta, escuchen, que la unión entre un hombre y una mujer a través del matrimonio es un milagro de Dios, es decir, es un favor de Dios para nuestra vida, mediante el cual Dios mismo nos da la oportunidad de experimentar el milagro de formar una familia. Esto es algo que viene de parte de Dios. Porque el día de hoy nos encontramos con personas que inclusive no pueden tener hijos. Por alguna razón física no pueden tener hijos y adoptan hijos o si no adoptan hijos, adoptan o adquieren mascotas y así forman incluso a las mascotas. Esta es parte de mi familia y ahí está el perrito formando parte de la familia, ¿verdad? Digo, por alguna razón. Pero Dios nos da la oportunidad, el privilegio, a los que tenemos todas las posibilidades de tener o desarrollar el milagro de la familia. Proverbios 18:22, hablando Salomón, él dijo: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la bondad de Dios. Varones, ¿cuántos encontraron ya su esposa? Sí, aquí hay algunos. ¿Sí? Hace 42 años Dios me juntó con mi esposa, hallé la bondad de Dios. Dice Génesis capítulo 2 versículo 18, veamos el milagro de la formación de la familia. Dice Génesis 2:18, dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad que no, varones? No es bueno. Cuando vayas a un lado, vayas a otro, no andes solo. Hay ocasiones en que se requiere andar solo, pero Dios dice, no es bueno, en el contexto de la formación de la familia, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Esto significa, este texto significa o nos deja ver que Dios, de una manera milagrosa, vino a remediar la condición incompleta y la condición de soledad del hombre que había en el hombre. Palabra clave, si a usted le gusta anotar palabras claves, la palabra clave es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre experimente soledad. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, cuando yo estudio y estoy meditando en la palabra, de repente me surgen preguntas o el Señor me hace poner la mirada en algunas palabras, y Dios me hizo poner la mirada en esta palabra soledad. ¿Qué efectos produce la soledad? Bueno, para empezar, y me puse a investigar un poquito, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Yo quiero que lo vea usted de acuerdo al lente de Dios. Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, Él dijo, no es bueno que el hombre experimente soledad. Por eso le hizo una mujer. Por eso a la mujer hay que tratarla como a vaso frágil, como a las coherederas de la gracia de Dios. A la esposa no hay que tratarla como a la sirvienta, no hay que tratarla como a la mascota. Es más, hay quienes tratan mucho mejor a la mascota que a la esposa y a los hijos. ¿Qué efectos produce la soledad? Aparte de enfermedades cardíacas, porque las enfermedades cardíacas desatan un exceso de hormonas de estrés, provocando que el ritmo cardíaco se aumente. Y en ese sentido también hay un aumento en la presión arterial, y también en ese mismo sentido hay un aumento en la glucosa, y eso genera un impacto tremendo en el corazón. Por eso una de las enfermedades que está cobrando vidas más en el día de hoy
son los ataques al corazón de las personas estresadas. Hermanos, no hay que estresarnos, hay que vivir la vida con calma, en paz con el Señor. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz que da el mundo. La paz de Dios es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y esa paz no viene como consecuencia de que ya no tengo problemas. No, la paz de Dios la experimentamos. Aún teniendo problemas, podemos experimentar la paz. Y eso nos da calma, nos da reposo en el alma. Porque de lo contrario, ahora si tú quieres vivir todo estresado y angustiado, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar? Hay que orar, hermanos. Hay que orar, ¿sí? La soledad también daña el sistema inmunológico, haciendo a las personas más susceptibles a todo tipo de enfermedades. La soledad está asociada con el aumento en los índices de tristeza, de depresión, de ansiedad y finalmente de suicidio. Eso es lo que hace la soledad. La soledad hace que una persona se sienta aislada del mundo, aunque en realidad esté acompañado esa persona. Ahora, atención aquí, padres de familia. ¿Ustedes ya se dieron cuenta lo que están creando los videojuegos en el día de hoy? ¿Sí se dan cuenta? ¿Saben lo que ha creado toda esa bola de videojuegos violentos y exagerados que hay? Ha creado no solamente soledad, sino aislamiento. Y no solamente en nuestros hijos, sino personas adultas que se la viven metidos ahí en los videojuegos y la esposa y los hijos allá, incluso están incluso algunos tienen todo un cuarto lleno del mejor equipo que pueden obtener con tal de jugar sus videojuegos, y eso ha generado aislamiento y soledad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, cuide qué es lo que está jugando su hijo si es que tiene videojuegos, porque se pueden aislar nuestros hijos. Es increíble el papel que está jugando hoy el telefonito ese inteligente, que de repente el niño anda todo inquieto y toma, y ya se agarra el niño el teléfono y ya está. La pregunta es, hablando de la soledad, porque Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es la raíz de la soledad? ¿Por qué una persona experimenta soledad y aislamiento? La respuesta es muy simple: porque ha perdido la comunicación. Y a veces andamos con tantos afanes en la vida, buscando el sustento diario, no estoy diciendo que no hay que trabajar, hay que trabajar, por supuesto, pero todo tiene un balance, ¿sí? Porque el trabajo también ha sido un factor de aislamiento. Ya papá y mamá trabajan y la relación y la comunicación entre papá y mamá ya no está, y mucho menos con los hijos. Por lo tanto, entonces Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es la mujer para ti, varón? Tu ayuda idónea. Las palabras de este texto, de este simple texto para muchos, pero muy profundo, nos dejan ver la necesidad que tiene el hombre de una compañera, no de una niñera. ¿Sí? Por eso hay hombres que necesitamos o necesitan asumir su responsabilidad como varones, cabezas del hogar, para que la esposa no tenga que decirle: haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá, como si fuera la niñera. No, los varones necesitamos una esposa, una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, si yo reconozco que necesito que mi esposa sea una ayuda idónea, pues yo necesito asumir mi responsabilidad como varón, como cabeza del hogar. Porque hay varones que muy a gusto le dejan toda la responsabilidad a la esposa, y pues ahí arréglatelas y tú sabrás cómo. Yo con tal de que trabaje y que no les falte comida. No, yo les he dicho en otras ocasiones, esa es parte de nuestras responsabilidades, pero otra parte es la crianza de nuestros hijos. El texto también nos deja ver que el hombre necesita pues de una, escuchen, de una ayudadora, no de una afanadora.
¿Sí o no, varones? Una afanadora, porque a veces tratamos a la esposa y limpia aquí, limpia allá, y luego o llegamos de trabajar y ¿qué hiciste en todo el día? Mira nomás cómo está la casa. Oye, y los 3 o 5 hijos que tiene junto contigo, ¿verdad? Los hombres necesitamos de alguien que sea el complemento, la ayuda idónea. Cuando Dios dice, le haré ayuda idónea, se refiere a que la mujer será el complemento del varón, no el tormento. Así que Dios ve que el hombre está incompleto sin alguien que le ayudase en el cumplimiento de la tarea de llenar y de multiplicar y gobernar la tierra. Y milagrosamente en Génesis capítulo 2 versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No se lo puedo explicar. Lo único que sí sé es que para mí me parece que esto fue una cirugía divina, pero milagrosa también. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Escuche 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es un milagro. Ahí es donde se forma la familia, y la familia es un milagro de Dios, aunque el hombre de hoy está pretendiendo distorsionar ese milagro. Pero todos los que conocemos el origen de la creación de la familia desde los inicios, sabemos que la familia se forma a través de un hombre con una mujer. Los milagros en sí mismos, ya sabemos, no proveen salvación. Solamente Jesús es el único creador de eterna salvación. Los milagros, repito esto que ya he dicho antes, son expresiones del carácter de Dios, son la manifestación del reino de Dios para nuestras vidas, son las evidencias de su poder sobrenatural. Por eso Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es el poder creativo de nuestro Dios, el cual es perfecto, y Él hace algo que es como el reflejo de lo que Él es: un varón, una mujer, que en ninguna manera son como Dios, porque el hombre es criatura, no creador, pero que sí tiene algunos rasgos de Dios, que no son perfectos porque es un ser imperfecto, pero así como Dios nos creó, dice luego el versículo 28 que nos bendijo y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. Ya dijimos que es importante ver entonces el milagro, pero no solamente el milagro, sino lo que hay detrás del milagro. Así que para que surja el milagro de la multiplicación, era imposible que fuera de otra manera, solamente a través de un hombre con una mujer, creados a la imagen de Dios, con quienes se pudiera cumplir el propósito de Dios de la formación de la familia de acuerdo al orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. Y Dios, en ese orden que es inherente a Él, Él dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada, y aparte estaba vacía, y en tinieblas estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El desorden genera confusión. El desorden en una familia genera confusión con los hijos. Por eso la Biblia es clara. Nosotros tenemos una responsabilidad como varones, y esa responsabilidad hay que cumplirla, porque si no, entonces el desorden crea confusión, alteración de todo lo que debe de estar en el orden. Dijo Dios, el versículo 3, Génesis 1:3, dijo el Dios de orden: sea la luz, y fue la luz. Creó al hombre y lo creó perfecto, ¿sí? Porque cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, era una creación perfecta de Dios. Después ya conocemos la historia, vino el desorden por causa de la desobediencia. Entonces el orden
implica colocar todas las cosas en el lugar que le corresponde. Entonces, si aplicamos el orden o el desorden en el contexto de nuestra familia, pues podemos darnos cuenta donde hay desorden en tu casa, que implica que tengas que poner un orden, poner las cosas en el lugar que le corresponde. Bueno, así mismo debe de funcionar la familia, en el orden que Dios lo estableció en su palabra. Y Dios estableció un orden en la familia, y la familia debe de estar funcionando bajo el principio del sometimiento o de la sujeción. ¿Por qué Dios lo determinó así? Porque Él es soberano, simplemente. Dice Pablo a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 5 versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Podremos someternos los unos a los otros, sí o no? Si hay temor de Dios, sí; si no, no. Si no hay temor de Dios y hay pura carne, entonces vamos a tener problemas los unos con los otros. Por eso dice ahí: someteos los unos a los otros en el temor de Dios, respetando el lugar que a cada uno Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Y luego dice versículo 22: las casadas, levanten la mano las casadas o algunas que fueron casadas, ¿sí?, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, levanten la mano los maridos, el marido, escuchen, es la cabeza de la mujer. ¿Qué es el marido de la mujer? La cabeza. En la familia no puede haber dos cabezas, porque sería un monstruo, sería algo deforme. Hay una cabeza. Y Dios, que es un Dios de orden, nos dio la responsabilidad a ti y a mí, varón, de ser la cabeza. ¡Ay, eso ya no lo han dicho! Bueno, pues recuérdalo. Sí, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, pero esto es lo que dice Dios, el Dios de orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El día que Adán y Eva pecaron o desobedecieron, ellos en ese momento en ninguna manera fueron conscientes de la profundidad de cómo iba a ser afectada la raza humana, porque aún no habían visto las consecuencias de su desobediencia. Lo empezaron a ver desde que Dios los echó del huerto por causa de su desobediencia, y lo hemos seguido viendo a través de la historia de la humanidad. Dios bendijo a Adán, lo llamó para gobernar no solamente a Eva, sino a toda la creación, pero a causa de su pecado, él ahora adquirió una naturaleza pecaminosa, que él ya había perdido su capacidad. Cuando peca y desobedece a Dios, pierde su capacidad para discernir entre la verdad, la mentira, el error, y quedó gravemente afectada toda la humanidad hasta nuestros días, porque a veces no somos capaces de discernir entre la verdad y la mentira, o los errores y los aciertos. A partir de ahí, Adán ejercería entonces, después de su pecado, un liderazgo impositivo sobre la mujer, que en América Latina lo conocemos como machismo. ¿Habrá machismo aquí en Estados Unidos? En todo el mundo. Porque luego a veces dicen: no, los mexicanos son bien machos, muy machistas. Pues también los de otros países, ¿verdad que sí? Ese es un problema que vino desde ahí se originó, porque entonces Adán empezó a tratar de controlar a la mujer, distorsionando el orden que Dios había establecido en el Edén para el matrimonio y para que la familia funcionara. A través de la historia entonces podemos ver cómo la mujer cada vez ha ido empezando a salirse del orden de Dios, tratando de usurpar la autoridad del varón. Y a causa de que la mujer luego trata de usurpar el lugar del varón, el varón empieza a pisotear a la mujer, tratando de someterla a la fuerza. Mire lo que pasó después de la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis 3:16. A la mujer le dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores entre tus preñeces, los dolores en tus preñeces. ¿Les duele, mujeres, cuando dan a luz? Sí, sí duele. Y a veces los varones ni siquiera nos damos idea de lo que duele. Pero ahí se está cumpliendo lo que dijo Dios. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y escuchen cómo dice a continuación: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si lo leemos así de simple, como que parece el texto sin ningún fruto, pero aquí la palabra deseo es una palabra, no es una palabra que se refiere a los asuntos que tienen que ver con el cariño o con el afecto de la mujer hacia el marido. Cuando dice ahí, tu deseo será para tu marido. No, sino que en este caso, particularmente en este texto, el término deseo proviene de una raíz árabe que tiene varios significados, que son: uno, ejercer la fuerza contra el marido. Tu deseo será para con tu marido, es decir, tu deseo de ejercer la fuerza será contra él. Otra traducción es: tu deseo será obligar o forzar o tratar de controlar y dirigir a tu marido. Otra traducción es: tu deseo será invadir, incitar, meterte en contra de tu marido e insubordinarte del marido. Tu deseo será para contra tu marido. En otras palabras, significa que la mujer trataría de ponerse en contra del esposo a la fuerza de una forma insubordinada. Por lo tanto, la mujer trataría de controlar, de dirigir, de invadir, de usurpar un lugar que no le fue asignado por Dios. Y la manera en la que el varón lo resistiría sería enseñoreándose de ella. Le voy a leer el mismo texto, pero que está más cercano a la traducción original. Génesis 3:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: después el Señor Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré el dolor en tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Mire cómo dice a continuación: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Así que, según el diseño soberano de Dios, y según Dios y su orden, no es ninguna casualidad que en su soberanía y en su omnisciencia Dios haya inspirado a Pablo para que escribiera Efesios 5:23: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Alcanzan a ver el orden de Dios? ¿Sí o no? Bueno, cualquier cosa que esté fuera de este orden se debe de establecer todo en el lugar que le corresponde, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la familia funcionando, la familia como un milagro de Dios, funcionando de acuerdo al diseño de Dios, va a ser una bendición. Va a ser una bendición. Aunque haya situaciones difíciles, conflictos en la familia, desacuerdos, para eso Dios nos dio sabiduría. Para eso Dios nos dejó el manual. Y nos dice aquí en el manual cómo podemos arreglar cualquier asunto que surge en la familia o con los hijos. Pero hay que ir al manual, hay que consultarlo. Y a veces tenemos problemas y queremos resolver los conflictos en la familia a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y tenemos problemas. Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 11, versículo 3. Él dijo: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Escuchaste bien, varón? ¿Sí o no? Cristo es la cabeza de nosotros los varones. Él es nuestra autoridad. Y su autoridad Él nos la dejó establecida aquí en su palabra también. Por eso hay que ir a ver cómo, a la palabra, cómo Él se conduce, cuál es la autoridad de Jesús. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, los feministas que se dicen cristianos acusaron a Pablo de que Pablo era un machista. Y tal vez alguno pudiera preguntar: pastor, ¿usted dijo feminismo cristiano en la iglesia?
Tristemente sí. Porque este término feminismo no es otra cosa más que el conjunto de doctrinas o enseñanzas meramente sociales y que, dicho sea de paso, se han metido a la iglesia a favorecer a la mujer, concediéndole autoridad, capacidad, derechos que están por encima de la autoridad que Dios nos delegó en su palabra a nosotros los varones. Ahora resulta que los que gobiernan y establecen la manera de hacer la obra del ministerio en una congregación local son las mujeres. O resulta que ahora quien determina y hace las decisiones dentro del hogar pues es la mujer y no el varón. ¿Sí? Escuchen, no estoy diciendo que estoy en contra de que la mujer sirva en el ministerio cristiano. Mi esposa me ayuda mucho en las labores pastorales del ministerio, pero no estoy diciendo eso. Pero es mi ayuda idónea, ¿sí? Que ministra a las mujeres, que yo no ministro a las mujeres, o juntos ministramos a los matrimonios, aconsejamos a los matrimonios, instruimos a los matrimonios. Pero ella me ayuda mucho en las labores del ministerio cristiano. Las mujeres aquí, las maestras de los niños, nos ayudan en el pastoreo de sus hijos. No estoy hablando de que la mujer no puede servir en el ministerio. A la mujer no le fue concedido la autoridad para pastorear una congregación como la cabeza de la iglesia. Fue al varón, fue a los varones, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el feminismo es un movimiento mundano, carnal, que exige para las mujeres igualdad de derechos. Este es el sustento que luego buscan. No, tenemos los mismos derechos. En una abierta rebelión, por supuesto, de todo lo que Dios estableció en la Biblia. ¿Sabe usted a qué me huele todo este movimiento feminista? Ni más ni menos a la manifestación de un espíritu que la Biblia lo llama como el espíritu de Jezabel. Jezabel se caracterizaba por ser una mujer autoritaria, manipuladora, seductora, controladora, que se rebelaba todo lo establecido por Dios. Bueno, así hay personas que luego fluyen en este espíritu de Jezabel. Así que atención, amados, la familia es el milagro que Dios nos concedió, escuchen, para cuidarla. ¿Para qué nos dio la familia? Para cuidarla. Y entre las peores tragedias de nuestro tiempo que ha experimentado no solamente el matrimonio, sino la familia, tanto cristiana y no se diga la no cristiana, yo encuentro lo que llamo la tragedia de la muerte progresiva de la familia. Mire usted, los principales factores que han contribuido a la defunción de la familia se encuentran la infidelidad marital, que termina en divorcio. Por eso se acaba la familia. El desenfreno o el libertinaje, la exaltación del pecado sexual en todas sus formas, la manifestación del espíritu de Sodoma, el aborto, la liberación femenina que ha dado paso al feminismo precisamente, ¿verdad? Y no le pido que me crea, pero basta solamente con que vayamos a las estadísticas. Este es el país de las estadísticas. Y esas estadísticas nos muestran el desorden que hay en muchas familias, no solamente de la sociedad, peor aún, en muchas familias cristianas. Por ejemplo, dicen las estadísticas que cada 15 segundos un niño es abusado sexualmente. Cada 15 segundos. Cuente ahorita 15 segundos y un niño estará siendo abusado alrededor del mundo, en cualquier parte del mundo. Cada minuto 4 niños son abusados sexualmente. Cada hora 224 niños son abusados. Cada año 2 millones de nuevas víctimas son abusadas sexualmente. Esto nos deja ver, pues, que el índice de depredadores sexuales sigue en aumento y en aumento y en aumento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Estamos cuidando la familia? ¿Sí? ¿Sí o no? Cada quien sabemos y hasta dónde la cuidamos. ¿Sí? Yo tengo la responsabilidad, no solamente, yo ya la tuve de formar a mis hijos, de cuidarlos.
Ellos me decían que yo parecía la migra porque yo me metía a sus habitaciones y escarbaba sus cajones de donde estaba su ropa, y lo sigo haciendo con mis nietos. ¿Sí? No le hace que me digan que parezco la migra. Pero la idea que debemos grabar muy profundamente en nuestro corazón es que la familia, como un milagro de Dios, Dios nos la dio para cuidarla. No nada más para tener hijos, para cuidarla y criar. El cuidado, de hecho, el cuidado tiene que ver con la crianza de los hijos. Siguen diciendo las estadísticas, se dice que el 95% de las solicitudes sexuales de jóvenes que asisten a una cita formal para tener sexo son confirmadas a través de los chats en conversaciones con extraños por internet. ¿Qué están viendo tus hijos en el internet? O ahí en el teléfono que le regalaste a tu hijo o a tu hija. ¿Qué están viendo? ¿Usted supervisa lo que hablan sus hijos a través del teléfono que tienen en sus manos? ¿Sí lo supervisas? ¿Tienes algunas medidas de disciplina, de orden para tu hijo, si es que ya tu hijo trae un teléfono, ¿verdad? Si ustedes no sabían, los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía. ¿Sabían eso? Qué impresionante. Por eso yo les dije hace un momento, la responsabilidad de sembrar en nuestros hijos los valores morales que están sustentados en los valores cristianos es de nosotros como padres. Aquí el maestro que tiene a sus hijos adolescentes, los que ya enviaron a sus hijos a la clase de adolescentes, los que vienen el domingo, porque el miércoles no vienen algunos de los jóvenes, pero los que vienen están una hora nada más. ¿Sí? Y allá en el mundo, durante toda la semana, andan horas y horas y horas siendo expuestos a todo lo que a toda la basura que este mundo está ofreciendo. Y finalmente, dicen las estadísticas que el 93% de los abusadores convictos admitieron ser adictos a la pornografía infantil. Yo pregunto, ¿todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor está en contra de la familia y principalmente de la familia cristiana, sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Ese es el punto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, las organizaciones seculares, porque hay muchas organizaciones que están en pro del cuidado de la familia, que no necesariamente son organizaciones cristianas. Ellos proponen, sin que se les quite su mérito, que la manera de prevenir un abuso sexual, dicen ellos, primero debe de haber una adecuada educación sexual tanto a los niños como a los jóvenes, educarlos sexualmente. ¿Está bien eso, no? Hay que educarlos, ¿sí o no? No se duerma. Hay que educar a nuestros hijos en la parte sexual, especialmente cuando sus hijos ya entran en la etapa de la adolescencia, donde ya sus partes genitales empiezan a desarrollarse, ¿sí? Porque las hormonas empiezan a trabajar a todo lo que da, mis hermanos, ¿sí? La pregunta es, ¿los estamos educando sexualmente? ¿Sí o no? ¿O hay que el mundo los eduque? El mundo los va a maleducar en la parte sexual. Dicen ellos también que en segundo lugar debe de haber una buena comunicación entre los padres y los hijos. Y es cierto. Número 1, educación sexual. Número 2, comunicación entre los padres y los hijos. Dicen ellos, concluyen, que con estas dos alternativas que ellos proponen, se disminuirá hasta en un 80% la probabilidad de que tu hijo o tu hija sean abusados sexualmente. La pregunta para mí, o para nosotros los cristianos es, ¿bastará solamente con proponerles a ellos o enseñarles a educación sexual y comunicación entre los padres para detener tanta depravación sexual que hay alrededor de ellos? ¿Bastará solamente con eso? No basta solamente con eso. Es necesaria, ya lo dije, la educación sexual, es necesaria la comunicación, pero lo que más necesitan nuestros hijos es conocer verdaderamente a Dios y nacer de nuevo.
Eso es lo que necesitan, principalmente, nacer de nuevo. La pregunta entonces será, ¿estás trabajando con tus hijos para que ellos puedan tener en su momento la experiencia del nuevo nacimiento? Porque ellos no quieren. Ellos quieren mundo. Los hijos quieren conocer el mundo, ¿sí? Pero nosotros somos responsables de cuidarlos, de estorbarles, de aconsejarlos, de amonestarlos, de disciplinarlos y todas las cosas que usted ya sabe que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, lo que más necesitan nuestros hijos es conocer verdaderamente a Dios y nacer de nuevo, caminar en sus leyes y en sus mandamientos, porque son sus mandamientos el diseño perfecto de Dios para traer orden a la familia debido a tanto desorden que hay el día de hoy en nuestra sociedad. Entonces, ya sabemos que nuestros hijos necesitan educación sexual, ya sabemos que nuestros hijos necesitan la comunicación entre los padres y los hijos. Ya sabemos que nuestros hijos necesitan nacer de nuevo. La pregunta es, ¿nosotros nos estamos instruyendo, nos estamos capacitando para enseñar a nuestros hijos los valores cristianos? Ahora, el problema no termina ahí. Resulta que todos los desórdenes que vemos a nuestro alrededor ya dijeron presente dentro de la iglesia. Y ya no tan solo la gente necesita conocer el orden de Dios para la familia, sino también los padres cristianos. Yo espero que no sea el caso de alguna familia aquí en este lugar, porque les hemos enseñado y somos expuestos siempre a la doctrina saludable que nos enseña el orden de Dios. Pero yo espero que en tu casa y en tu familia haya y se desarrolle el orden de Dios. Que cada uno de nosotros como cabeza del hogar, el esposo, la esposa, los hijos, estemos en el debido lugar que Dios nos asignó. Porque si no, entonces entraremos en muchos problemas y entonces el día de mañana nuestros hijos se pueden convertir no en unos buenos cristianos, sino en unos muy buenos delincuentes de esta sociedad, que ya hay muchos. Así que es urgente entonces que los cristianos vivamos y nos mantengamos en el orden de Dios establecido en su palabra. Por eso Pablo dijo, quiero que sepan, les dijo a los corintios, quiero que sepan. Y algunos, aunque saben, no lo practican, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios? ¿Por qué Pablo les dice quiero que sepan? Porque algunos lo estaban ignorando y algunos que ya lo sabían lo pasaban por alto. Bueno, en el tiempo de Pablo, la iglesia de los Corintios estaba siendo fuertemente influenciada por la cultura griega, la cual tenía a la mujer en muy baja estima. La tenían en una total degradación. Las mujeres en aquel tiempo eran usadas solo como objetos sexuales y en la mayoría de los casos solamente como prostitución. Tanta era la degradación hacia la mujer que uno de sus filósofos más sobresalientes de aquel tiempo, llamado Demóstenes, él dijo lo siguiente: nosotros usamos a las prostitutas para satisfacer nuestro placer sexual, a las concubinas para la necesidad del cuerpo y a las esposas para tener los hijos. Oiga, ¿qué de sabio tiene esa filosofía? Atenta contra el orden de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con la esposa? Amarla, cuidarla. Por cierto, ¿escucharon el mensaje del pastor Chuy Olivares? Bueno, si alguno no lo escuchó, escúchelo en esta tarde o al momento que tenga. Porque cuando maltratamos a nuestra esposa, el Señor nos bloquea. ¿Sí? Porque la Biblia dice que si no estamos bien con nuestra esposa, nuestras oraciones son estorbadas. Hay que ir primero a estar bien con nuestra esposa. Entonces, bueno, y igual a los hijos, ¿verdad? Si el hijo no está en sujeción con los padres, pues el Señor también lo bloquea.
¿sí? Pero en fin, escuche el mensaje, le va a edificar bastante como me edificó a mí, ¿sí? Y está hablando de la oración, porque a veces no sabemos cómo orar. Y decimos, Señor, dame sabiduría. Pues, ¿quieres sabiduría? Pues trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, no abuses de ellos, trata bien a los hermanos, no abuses de ellos también, ¿sí? Porque si no el Señor nos va a bloquear. Bueno, vayámonos y meditemos para terminar en dos preguntas. Puede haber muchas. Primera pregunta: ¿la crianza de los hijos será responsabilidad solamente de la mamá? ¿Sí o no? No, claro que no. La respuesta es muy obvia. La crianza y el cuidado de los hijos consistirá solamente en darles de comer y vestirlos. No, por supuesto que no. Y ahí está Dios hablándonos en la palabra. Por eso Él dijo, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, señoreen sobre los peces del mar, señoreen sobre todo lo que hay en la tierra, sobre todo lo creado que hizo el Señor. Así que la familia es un milagro que Dios nos concedió y la familia debemos cuidarla. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para cuidar a nuestra esposa. Si tienes ahí a tu esposa, abrázala, varón. Y si tienes que pedirle perdón porque la maltrataste a lo mejor antes de venir a la iglesia, en este momento le puedes pedir perdón, o más al rato, a la hora, o llévatela a comer, o qué sé yo, pero arreglemos nuestra relación. Hay que cuidar a la esposa, a los hijos. Los hijos hay que cuidar a los padres también, ¿sí? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí. Si Dios habló a tu corazón y sabes que algo necesitas poner en orden, hazlo en estos momentos. Haz un compromiso con el Señor, porque la familia es un milagro que Dios nos ha concedido. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hablarnos esta tarde, por recordarnos, Señor, la bendición que tú nos diste por gracia, Señor, de formar una familia, Señor. Queremos atender al llamado que tú nos has hecho, Señor. Queremos bendecir a nuestra esposa, queremos bendecir a nuestros hijos. Como varones, cabeza del hogar, queremos tratar como vaso frágil a nuestra esposa, a nuestros hijos también, Señor. Bendecirlos, aconsejarlos, porque tú nos delegaste una responsabilidad de la cual un día nos pedirás cuenta, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos, Señor, que nuestras oraciones tengan ningún estorbo, Señor. No queremos, Señor, que tú nos suspendas la comunicación, Señor, contigo, sino que cada día mantengamos esa relación de comunicación contigo para que tú puedas instruirnos, Señor, y puedas enseñarnos cada día a ser padres que te podamos honrar a ti, hijos que te podamos honrar. Tú nos ves no solamente como familias. La iglesia, tu iglesia está formada por familias, pero nosotros somos parte de tu familia. Tú nos injertaste, Señor, en tu familia, y queremos honrarte a ti como nuestro Padre, siendo buenos hijos, siendo hijos que te podamos honrar y glorificar, Señor. Así que aquí estamos. ¿Quieres levantar tus manos? Dile al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, Señor. La traemos delante de ti, a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos, Señor. Venido ante ti a traerte, oh Señor, mi
Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Vamos a decirlo una vez más. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos.
nombre de Jesús, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, que en esta tarde tu pueblo, cada familia en esta congregación y en cada lugar, Señor, a donde llegue este mensaje, sean bendecidos, Señor. Así como en la creación tú formaste al hombre, a la mujer, a tu imagen y a tu semejanza, y extendiste tu brazo para bendecirlos. Asimismo, Señor, en esta tarde te pido que bendigas cada familia representada en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición y tu protección divina. Llévanos, Señor, ahora hasta nuestros hogares, Señor, y que podamos hacer de esta palabra parte de nuestro estilo de vida, Señor. Que podamos ver la familia como el milagro que tú nos has dado, Señor. Y hay que cuidar a tu familia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale otro fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Edifica cada día nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.